los pobres son evangelizados. Esta es la vida ejemplar de Madre Leonor Vaqueriza Figueroa, de la Orden de Predicadores, fundadora de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana. Leonor Vaqueriza Figueroa nació en Buenos Aires, Argentina, el 1 de mayo de 1922. Sus padres fueron Guillermo y Emma. Además de Leonor, quien fue la mayor, tuvieron 2 hijas. Una se llamaba María Elena y la otra Aurora. Su padre fue cineasta y se dedicaba a la fotografía. Viajaba mucho, ya que tenía que desempeñar su trabajo. Leonor fue inseparable de su padre y en los viajes más cortos le llevaba consigo mientras su madre esperaba su regreso con sus 2 hijas menores. La familia radicó en Ciudad de México. Tanto su padre como su madre fueron muy sensibles al dolor de sus hermanos, los más pobres, y los ayudaban siempre que podían. Las hijas siguieron ese buen ejemplo. Esta familia no practicaba ninguna religión, pero creían en Dios. Leonor tenía 12 años y su madre estaba fuera de México cuando murió su padre. Así que una familia la recogió y llevó a las 2 hermanas menores a un internado. Mientras, Leonor estudiaba secundaria, comercio y contabilidad en forma simultánea. Tenía buenas aptitudes para el estudio y cuando no estaba en el colegio, trabajaba y ayudaba en los quehaceres domésticos, realizaba deporte y otras actividades artísticas que le gustaban. A los 20 años se casó. A los 21 años nació su única hija. El esposo de Leonor enfermó de gravedad cuando ella tenía 24 años y su hija tenía 3 años. Por este motivo se fueron a vivir con la familia de Leonor. Su hermana Aurora se preparaba para casarse. Su novio era católico y le proporcionó los evangelios para que los leyera. Ellas vivían muy cerca de los padres dominicos de la parroquia de San Vicente Ferrer en Ciudad de México. Aurora establecía en su misma casa un centro de catequesis al que invitaba a grupos de niños y acudían también sus padres, quienes vivían muy pobremente y la familia Vaqueriza ayudaba. Cuando tenía 1 año, la hija de Leonor se enfermó de sarampión como la mayoría de los niños, pero como Leonor no había tenido esta enfermedad cuando era niña, se contagió y tuvo que pasar algunos días en cama. Y es ahí cuando leyó los evangelios que Aurora le había dado e invitaba a Leonor a suplirla y hacerse cargo del centro de catequesis que estaba en su casa, y ella aceptó. La señora Emma, su mamá, no estaba de acuerdo con el cambio de su hija Leonor porque dedicaba casi todo su tiempo y dinero para las familias pobres, catequizándolas y ayudándoles en sus necesidades. Su mamá le decía que debía dedicar más tiempo a su hija y a los labores de su hogar. Pero el Señor le dio el don de la fe a Leonor y se bautizó. Y esa fe se encontraba latente en su alma, naturalmente inclinada a la oración y contemplación que comenzó a practicar desde pequeña con su padre, con quien aprendió a encontrar a Dios en su vida, en la de los demás y en toda la creación. Cuando conoció a Cristo, sintió gran deseo de darlo a conocer, uniéndose a la Orden de Predicadores como terciaria dominica en el templo de San Vicente Ferrer. Fundó varios centros de catecismo en barrios muy miserables pertenecientes a la delegación de Tacubaya y Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Conoció por medio de las visitas domiciliarias a las familias que vivían en casas de cartón, entre láminas viejas y piedras, o en cuevas formadas por las minas de arena que abundaban en aquellos lugares en la zona poniente de la ciudad. Es allí, en contacto con la miseria, donde Leonor palpó la desintegración familiar y decidió hacer algo para que las familias pudieran integrarse positivamente a la iglesia y a la sociedad. Leonor nunca había conocido a las religiosas y no tenía ni idea de lo que esto significaba. Lo único que deseaba era consagrarse al Señor en la transmisión de su mensaje a los pobres y ayudarles de manera integral. Leonor había invitado a trabajar en la catequesis a algunos terciarios dominicos. Entre ellos, habían 2 jovencitas que se reunían para formarse en la doctrina y prepararse para la misión. Leonor le dijo a su confesor, al padre dominico Joaquín Peñamaría, sobre lo que estaba realizando, y él le dijo que estaba fundando una congregación de religiosas.
Ella le preguntó que qué era eso, a lo que el sacerdote le respondió que era algo como lo que hizo Santo Domingo de Guzmán, al reunirse a vivir en comunidad con otras personas que participaban de su vocación y misión. Así fue como Dios le manifestó su voluntad y Leonor tomó el hábito junto con sus compañeras terciarias dominicas. Aquí iniciaba la aprobación de la Iglesia como Pía Unión. La espiritualidad de Leonor fue de contemplar a Cristo, camino, verdad y vida, por medio de la Eucaristía, la Sagrada Escritura, el amor a la Santísima Virgen María, por medio del Santo Rosario, la oración y el estudio. El carisma que Dios le regaló para la Iglesia fue el de vivir en comunidad y en pobreza radical, el seguimiento de Cristo, según el espíritu dominicano, evangelizando, catequizando y por medio de labor socioeducativo con las familias más pobres. Debido a su avanzada edad, Leonor falleció el 10 de enero del 2018 en la Ciudad de México, contando con más de 200 religiosas y un gran número de hermanos dominicos de la doctrina cristiana laicos. Antes de morir, Leonor miró su congregación extendida por México, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Perú y África, donde sus hermanas religiosas realizan la misión ad gentes, la misión en parroquias y en labor socioeducativa. Madre Leonor tuvo una vida de amor y servicio a los más pobres.